Nos ponemos en pie, hermanos, y abrimos la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 21. Evangelio de Juan, capítulo 21. Si lo tienen, me dicen amén. Y como siempre les pido poner atención a lo que leen para que sea más fácil la reflexión bíblica posterior. Juan 21, si lo tienen, hermanos. Amén. Dice la escritura: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera: estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevían a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Padre, esta mañana, Dios, que tu Espíritu Santo haga correr esta palabra de tal manera que lleve fruto al 100%. Háblanos al corazón, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amables hermanos. Bien, nos encontramos con una parte del Evangelio de Juan que no es común en los otros evangelios. Es decir, la pesca milagrosa en la cual esta mañana hemos leído en el capítulo 21 de Juan no es la ubicación en todos los demás evangelios. Es decir, en el evangelio de Marcos, de Mateo y de Lucas, el relato de la pesca milagrosa forma parte de los primeros acontecimientos narrados acerca de Jesús. En el Evangelio de Juan es el último relato que se cuenta, porque los evangelios no son relatos que persigan una cronología de los hechos. Cada uno de los evangelios o de los que escribieron los evangelios fue utilizando los relatos de acuerdo a sus propósitos didácticos, teológicos,
para que los que leían los evangelios pudiesen aprender acerca de lo que se estaba escribiendo. Por eso entonces que usted va a encontrar que en el evangelio de Juan es totalmente diferente a todos los demás evangelios. Mateo, Marcos y Lucas conforman, digamos, una estructura casi que lo mismo, ¿no? Algunas cosas más, otras cosas menos. Eso es Mateo, Marcos y Lucas. Pero el evangelio de Juan solo contiene 4 episodios que comparte con los otros 3. Nada más. Cuando Jesús camina sobre las aguas, cuando Jesús alimenta a los 5,000, cuando Jesús es entregado en su pasión y muerte, y este relato de la pesca milagrosa. 4 relatos que Juan va a compartir con los otros evangelios, y después de eso el evangelio de Juan tiene su propia manera de contar. Es decir, nada se parece a los demás. Los otros evangelios sí tienen a veces, no sé la cantidad, no recuerdo en este momento si son 20, 25 relatos que comparten juntos, pero Juan es totalmente diferente. Ahora, ¿por qué explico esto? Porque el evangelio de Juan terminaba en un primer momento en el versículo 30 del capítulo 20. Miren ustedes, ahí abran sus Biblias. Juan capítulo 20, versículo 30. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo tienen, hermanos? 20:30 de Juan, dice el texto: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Hasta ahí. Eso es, de manera literaria, lo que conocemos. Ahí terminó el evangelio de Juan. En un primer momento hasta ahí llegaba, pero había un problema. Cuando el escritor o los escritores del evangelio de Juan dijeron: pero aquí hay un gran problema. No podemos terminar aquí el evangelio, porque entonces Pedro queda mal. Y Pedro, siendo uno de los principales seguidores de Jesús, si terminaba el evangelio aquí en el capítulo 20, versículo 30, iba a quedar como uno de los discípulos que negó a Jesús, que huyó del huerto, que dejó tirado el ministerio porque ahora se volvió a pescar como antes lo hacía. Y eso no iba a abonar en nada a las primeras comunidades de creyentes. Por eso entonces el evangelio de Juan, los escritores añaden otro relato más. ¿Para qué? Para que la figura de Pedro no quede en mal predicado. El evangelio de Juan tiene 2 grandes personajes, aparte de Jesús, por supuesto. El evangelio de Juan siempre hablará de un tal discípulo amado. En todo el evangelio usted va a ver el discípulo a quien amaba Jesús. El discípulo amado. Y este era el discípulo tal. Y este era el discípulo tal. Ese es el personaje. Y en segundo lugar es el apóstol Pedro, que en un primer momento, vayan a Juan capítulo 1 por favor, que en un primer momento se había dicho acerca de Pedro lo siguiente. Juan capítulo 1 versículo 42. ¿Ya lo tienen allí? Dice el texto: lo trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, punto y coma, pero tú serás llamado, ¿qué le dice Jesús? Cefas, que quiere decir Pedro, que quiere decir roca, que quiere decir alguien inquebrantable. Eso era lo que tenía que ser Pedro. Pero ¿cómo había terminado Pedro en el evangelio de Juan? Vaya a Juan 18 versículo 25. Miren cómo quedó Pedro. Y esto es lo último que se va a decir acerca de él. Juan capítulo 18, ¿ya están ahí, hermanos?
Y seguían a Jesús. ¿Quién lo seguía? Simón Pedro. ¿Y quién, hermanos? El otro discípulo, es decir, el discípulo amado. ¿Están leyendo conmigo ahí, hermanos? Ponga atención a la Biblia, pues, porque a veces después no entiende, porque son importantes estas explicaciones. Dice el versículo 15: este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. 16: mas Pedro estaba afuera a la puerta. Salió pues el discípulo amado, que era conocido del sumo sacerdote, y le habló a la portera y le dijo e hizo entrar a Pedro. O sea, el que tenía cuello, el que era chero del sumo sacerdote, era el discípulo amado. Pedro había quedado afuera del patio de la casa del sumo sacerdote. Sin embargo, a través de esa amistad que tenía el discípulo amado con el sumo sacerdote, dice que hicieron entrar al apóstol Pedro. Y el versículo 17 aparece aquí una hermanita de Ciudad Delgado, y dice el 17: entonces la criada portera le dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? ¿Y qué le responde Pedro? No lo soy. Primer vez que niega a Jesús. Estaban en pie los siervos y los alguaciles, que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie. ¿Qué estaba haciendo? Calentándose. Versículo 25: estaba pues Pedro en pie. ¿Cómo? Calentándose. Y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Una vez más, ¿qué dice que él respondió? Él negó y dijo: no lo soy. 26: uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, ¿qué le dijo? ¿no te vi yo en el huerto con él? Es decir, ¿cómo no lo va a identificar si él fue quien le voló la oreja a un pariente? Y Pedro dice en el 27: negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3 veces. Así terminaba la historia del apóstol Pedro en el Evangelio de Juan, con el que debía haber sido una roca, como alguien traidor, como un traicionero, como alguien que se quedó en el camino, como alguien que ya no había continuado con la tarea que el Señor le había asignado. Así. Y quiero, por motivos didácticos, que recuerden 2 momentos del capítulo 18. El primer momento que quiero que recuerden es el final del versículo 18. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Calentándose, porque ahí había una fogata que habían hecho. Versículo 25: estaba pues Pedro en pie. ¿Qué estaba haciendo? Calentándose. Cada vez que el apóstol Pedro estuviera delante de una fogata, ¿de qué se iba a acordar? De que había negado 3 veces a Jesús de Nazaret. Así había terminado el Evangelio de Juan. No se encontraba una manera de dejar bien parado al apóstol Pedro. Por eso Dios, en medio de su inspiración, o por medio de su inspiración, mejor dicho, permite que se cuente el capítulo 21 de Juan, para poder restablecer eso que se había perdido. ¿Qué se había perdido? A un hombre como Pedro, al que iba a ser roca, titubeó, negó a Jesús, huyó del huerto cuando le había dicho que iba a ir con él hasta la cruz del Calvario. Cuando ya vio la cosa seria en el huerto, se cortó, se fue corriendo. Segundo, niega a Jesús como un traidor, quizá no del calibre de Judas, porque Judas compró y vendió a Jesús, pero el hecho de negarlo,
¿qué podía pensarse de alguien que le niegue? ¿Qué podía pensarse de alguien que 3 veces pregunten si es su amigo y él dice, no, no lo soy? No solo eso, también Pedro en el capítulo 21, vean ustedes, ha dejado ya la tarea de discipular, ya ha dejado la tarea de predicar, y dice el versículo 3, ya están conmigo en el 21:3. ¿Qué dice el 3? Simón Pedro le dijo, voy a pescar. La vieja tarea. Cuando Jesús le había dicho, ya no vas a ser pescador más del mar para los peces, a partir de hoy vas a ser pescador de hombres. Pero ¿qué hace Pedro? Deja tirado el ministerio, deja tirado el llamado, deja tiradas las cosas de Dios. 3 cosas que ha hecho: huir del huerto, negar a Jesús, dejar tirado el ministerio. 4ª cosa, versículo 3 dice al final que él les dijo, voy a pescar, y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Cuando usted toma la decisión de abandonar su ministerio, de abandonar la iglesia, de abandonar las cosas de Dios, abandonar congregarse, abandonar la lectura bíblica, con usted se lleva de encuentro a muchas personas. Es cierto que usted ya no va a venir a la iglesia, pero con eso se lleva de encuentro a sus hijos, que tan entusiasmados estaban en Taber Kids, que tan entusiasmados estaban con los jóvenes, que tan entusiasmados estaban para poder ir a predicar el evangelio. Pero usted, en un arranque de cólera, de ira, dice, ya no voy. Y el efecto, al igual que el apóstol Pedro, los demás lo siguen. Los vecinos se dan cuenta que ya usted no va a la iglesia los domingos, y los vecinos que estaban a punto de ver si se metían al evangelio, ahora no, me aguanta, si el maestro ese que es servidor está así, y ahora nosotros ¿para qué va? Miren todo lo que ha pasado de Pedro, de aquel que decía Juan 1:42, tú vas a ser roca. ¿Y por qué es importante eso esta mañana? Porque lo que le pasó al apóstol Pedro nos pasa a muchos de nosotros. Hacemos una y otra cosa, negamos a Jesús de una y mil formas, huimos de la responsabilidad que Dios nos ha entregado, salimos corriendo, ya no queremos. ¿Cuánta gente le agarra la locura de decir, no, a partir de hoy ya no me congrego? A partir de hoy ya dejo de servir, a partir de hoy, y deja tirado, creyendo que usted le está sirviendo a un hombre, al líder, al servidor, al pastor. Usted creyendo que su trato es con él, deja tirado todo. Al igual que Pedro, me voy a pescar. Yo mejor los domingos, en lugar de ir a oír ese viejo gordo, en lugar de eso mejor voy a ver si llevo a lavar el carro al car wash. No, yo los domingos ahora lo que hago es lavar la ropa. Mira, así el gran tanate que tengo. Yo mejor el domingo me voy a ir ahí a la plaza a vitrinear y a ver en qué me divierto. El domingo me voy a ir a una cancha, a ver, porque a jugar nunca lo meten, va. El domingo ahí anda buscando eventos, a ver si va a estar el Chichimeco allá en el Parque Cuscatlán. Miramos a ver quién va a estar en metro, a ver, buscando la manera de divagar la mente, porque usted ha dejado tirado el llamado de Dios. El que debía ser una piedra, el que debía ser un ejemplo, ahora es una persona que la gente ve como el traidor, que la gente ve como el que no cumplió, que la gente ve como el que falló, que la gente ve. Está Pedro por los suelos. El fuego del cual habla Pablo habla de que avivemos el fuego del don de Dios que hay en nosotros. Pero el fuego que tenía el apóstol Pedro se ha apagado. El fuego que tenía el apóstol Pedro cuando estaba antes sirviéndole a la alimentación de los 5,000 y dándoles de 20 en 20, de 50 en 50, el que andaba ahí haciendo a un lado a la gente, espérense que ahí viene Jesús, espérense que ahí viene el maestro, espérense que aquí, el tal Pedrito ahora se ha ido allá a la barca. Allá en Surf City anda Pedro viendo a ver qué agarra.
¿Dónde anda Pedro? Allá se fue a ver si le regalan algo en Metrocentro. Allá anda en el Tunco, anda Pedro el domingo. Porque se ha olvidado de su ministerio, se ha olvidado de su llamado. Y con él muchas personas, con él ha hecho caer a mucha gente. Pero ¿qué va a pasar en este relato? En el 18 yo les pedí que ubicaran dos palabras. La primera era que Pedro estaba calentándose en una fogata. Versículo número 9, ahora ya del capítulo 21. Miren lo que dice el pasaje. Al descender a tierra, ¿qué dice que vieron los discípulos? ¿Qué vieron? ¿Quién las había puesto? Jesús. Y esto se conoce, nosotros trabajamos en algo que se llama la semiótica para poder entender algunos relatos bíblicos. En la semiótica, o en el estudio de las palabras y su significado, lo que quiere hacer Jesús es que Pedro reavive ese fuego que ha apagado. Eso es, vieron brasas puestas. Allá estaba una fogata donde negó a Jesús. Todavía lo seguía, aunque sea de lejos, pero lo seguía. Pero el correr del tiempo hizo que él apagara el fuego del don de Dios. Pero aquí, una vez más, Jesús tiene unas brasas puestas, porque Jesús quiere que el fuego se avive de nuevo. Y hay otra frase que se va a repetir. Pedro negó a Jesús ¿cuántas veces, hermanitos? Lean el versículo 14 por favor conmigo. ¿Qué dice el versículo 14? Esta era ya, ¿qué ves? ¿Qué ves? La tercera vez. Y otra vez se va a repetir la misma frase. Versículo 17 del capítulo 21. Le dijo la tercera vez. Mire, Pedro había llegado después de haber renegado a Jesús, después de haber quedado en ese patio que el gallo cantó 3 veces. Había quedado con una incredulidad tal que en el capítulo 20, vean ahí una paginita antes, en el capítulo 20 dice: el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Vio quitada la piedra del sepulcro, entonces corrió y fue a Simón Pedro. Otra vez aquí aparece Pedro. Y a la par de Pedro apareció al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús. Y le dijo: se han llevado al sepulcro el Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. Llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar, el discípulo amado vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Versículo 6. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí, el sudario que había estado sobre la cabeza, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces también entró el otro discípulo que había venido primero al sepulcro. Versículo 8, que dice: y vio y creyó. Pero no se dice esto de Pedro, solo se dice esto del discípulo amado. Primero el discípulo amado se quedó afuera viendo el sepulcro. Pedro entró, vio todo lo que había. Posteriormente dice el texto, ahora el discípulo amado entró, y ya estando allá adentro, entonces el discípulo amado dice: y vio y creyó. Pero Pedro, estando adentro, no dice que creyó. ¿Por qué? Porque Pedro está con el fuego apagado. Porque Pedro ha perdido el entusiasmo del evangelio. Porque Pedro ya no encuentra el deseo de congregarse. Porque Pedro ya no le encuentra sabor al servicio. Porque Pedro ya esta cuestión de la iglesia ya solamente por costumbre. Sí, voy a llegar al sepulcro, pero el que crea o que no crea, pues esto está raro.
Antes Pedro daba todo por el evangelio. Hoy Pedro piensa dos veces: no sé si voy a ir a la fiesta, o no sé si voy a ir a la iglesia, no sé si voy a ir al servicio, o no sé si voy a ir a la playa, no sé si voy a hacer esto, no voy a hacer si voy a hacerlo, porque Pedro ha apagado su fuego. Pero Dios en su misericordia quiere que él vuelva a tener ese fuego. Y por eso aparece el capítulo 21 del Evangelio de Juan, mencionando que aunque él falló, que aunque él pecó, que aunque él hizo una y mil cosas malas, aparece Dios, aparece Jesús restituyéndolo. Porque miren, hermanos, el camino del Evangelio no consiste en ser personas que no cometan pecados. El camino del evangelio y el éxito del evangelio es que a pesar de los múltiples pecados que cometamos, nos levantemos y sigamos con esa mirada en Cristo Jesús. Esto, gloria al Señor. Esto es lo que pasa con Pedro. Pedro pierde ya la noción, pierde el tiempo, pierde la fe, pierde la alegría, pierde todo. Pedro, al igual que nosotros que actuamos de esa forma, hemos perdido todo. El que antes servía, hoy es un gran bailarín. La que antes era ejemplo en la iglesia, hoy es una gran loqueta. El que antes predicaba, hoy es una persona desconocida. ¿Por qué le ha pasado lo de Pedro? Pero aquí viene el primer punto de mi sermón. El primer punto de mi sermón quiero tomarlo desde esta frase. Pedro negó a Jesús, ¿cuántas veces? 3 veces. Y dice en el Evangelio de Juan, versículo 14, que esta era ya la tercera vez que Jesús, después de que se resucitó, se aparecía a sus discípulos. Si Pedro negó a Jesús 3 veces, ¿cuántas veces se apareció Jesús? La primera vez que se apareció, no había restituido a Pedro. La segunda vez que se apareció Jesús, no había restituido a Pedro. Y ahora, esta tercera vez, ahora Jesús va a restablecer y a restituir al apóstol Pedro. ¿Por qué, pastor? Porque si 7 veces te caes, si 7 veces pecas, si 7 veces no pegas en el blanco, si 7 veces fallas, no te preocupes, 7 veces tu Señor te va a llegar a levantar, hermano. El problema somos nosotros, los seres humanos. Una persona peca en la iglesia y lo que hacemos es tirarle una patada: desgraciado, pecador, maldito. Es como cuando alguien va subiendo la montaña, lleva comida, lleva ropa, lleva una mochila, va con otras personas más queriendo llegar a la cima del monte, y si esa persona se cae, los demás no llegan, va, y te caíste, desgraciado, y le pegan otra patada para irse para abajo. No, le dice: te ayudo, levántate, dame la mochila tuya, pero de que llegamos todos arriba, todos llegamos arriba. Los cristianos no somos así. Los cristianos, cuando vemos a una persona que ha pecado, que ha caído, en lugar de hacerle burla, en lugar de verlo de menos, lo que debemos de hacer usted y yo es, como Jesús, restituirlo, levantarlo. Una persona que está en la calle, que antes iba a la iglesia, que antes servía, hay que orar, hay que procurar que vuelva. Hay que procurar que se vuelva a encarrilar de nuevo. Esto es lo que hace Jesús. Esta es la teología bíblica que en la iglesia a veces no conocemos. No se trata de ver quién ya no va a seguir. Se trata que el que ya no ha seguido, ver cómo se rescata para que vuelva al camino. De rescatar ese fuego. Pedro le negó 3 veces. Jesús se aparece 3 veces. Y si le hubiera negado 4, Jesús se aparece 4.
Usted y yo pecamos una vez, 2 veces, 3 veces, 5 veces, y todas esas veces que pecamos y que caemos, siempre Jesús anda buscándonos para volver al redil. Venite, hijo lindo, venite, hija linda, que yo sé que estás mal, que estás en pecado, pero yo no he venido a condenarte, yo he venido a restaurarte, yo he venido a restituirte y para que estés en el camino que yo te he trazado. Este es el Dios que predicamos. ¿Cuál Dios, pastor? Juan capítulo 1 versículo 17. Juan capítulo 1 versículo 17. ¿Ya lo tienen, hermanitos? Pues la ley, dice Juan 1:17, por medio de Moisés fue dada. Y ahora quiero que subrayen esa frase, para que cuando vean a un pecador, para que cuando vean a alguien que ha caído, o cuando ustedes mismos, nosotros mismos nos sentimos mal y pecadores, leamos esta frase: pero la gracia y la verdad, ¿por medio de quién vinieron, hermanos? Por medio de Jesucristo. Y aquí está el apóstol Pedro, que ha caído. Y como ha caído, él anda de bobito, creyendo que en la calle, creyendo que los negocios, creyendo que hoy estoy ubereando los domingos. Vaya, siga ubereando pues. Va a ganar 20 pesos en el día y se le va a arruinar el carro y va a gastar 30 en reparación. Porque el problema no es el carro ni el Uber. El problema es que sin Dios nosotros no podemos hacer nada. Haga lo que quiera. No es que estoy dando clases los domingos. Vaya a dar clases los domingos pues. Mire lo que les pasó a ellos. Versículo 3, 21:3. Voy a pescar, y ellos le dijeron: vamos, nosotros también contigo. Son profesionales pescadores, saben en qué momento, en la marea, saben cómo van a ir a pescar. Pero ¿qué pasó? Fueron y entraron en una barca, y toda aquella noche, ¿qué dice, hermanitos? No vas a pescar nada, porque tu lugar no es la discoteca, hermanita. Tu lugar no es el equipo de fútbol, hermano. Tu lugar es la casa de Dios. Esta es la prioridad. Dele un fuerte aplauso. Tú no has nacido para vivir solo para negociar los domingos. Tú has nacido para venir a darle gloria y alabanza al Rey. No vas a pescar nada, gloria al Señor. Tú pensás que estás haciendo plata, tú pensás que estás divirtiéndote, pero al final no has pescado nada. Porque el problema de Pedro no está en su capacidad de tener la experticia para poder pescar. El problema de Pedro es con Dios. El problema de Pedro es que ha abandonado lo que Él le ha planteado. El problema de Pedro y el problema de nosotros es que estamos lejos de lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Pero aquí está el Señor buscándote, como llegó a buscar a Pedro. No fue Pedro quien fue en busca del Señor, fue el Señor quien fue en busca de Pedro para decirle: ¿y qué te pasa vos? ¿Qué te pasa si yo dije que ibas a ser roca? Y me has negado y has huido. Pero no te preocupes, yo no estoy aquí para poder criticarte. Yo estoy aquí para restituirte, para restablecerte. Y esta mañana Dios quiere restablecer a muchos de los que aquí estamos. ¿Alguien dice amén a eso, hermano? Dios quiere restablecer a muchos de los que aquí estamos. Pero la gran pregunta es: ¿se dejará usted restablecer? ¿Se dejará usted restablecer? ¿Qué pasó con Pedro? Él sabe que anda mal. Él sabe que ha negado a Jesús, que ha huido del huerto. Él sabe que anda pescando y no debe de andar ahí. Él sabe que ha hecho caer a varios más ahí siguiéndolo. Pero dice el relato, y póngame atención a esto, cómo reaccionó Pedro. Dice versículo 4: cuando ya iba amaneciendo, ¿qué dice el texto, hermanos? Se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. 5. Y me encanta la ironía de Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Y qué le respondieron?
¿Y usted cree que Jesús no sabía que no tenían nada? ¡Claro! Pero me encanta este sarcasmo de Jesús. Sabiendo que están, perdone la frase, bien cachimbiados y bien desvelados. Sabiendo que las redes no traen ni basura. Y llega Jesús, va. Y hijitos lindos, ¿tienen algo? Y yo creo que por educación le dijeron, va, ¿no estás viendo? No, Señor, no tenemos nada. Claro que no van a tener nada, porque las cosas solo funcionan a la orden de la palabra de Dios. Dele un fuerte aplauso. 6. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca. ¿Y qué dice? Y la hallaréis. Las cosas no funcionan por la experiencia de ellos, las cosas funcionan por la palabra de Dios. ¿Y qué les dice? Vayan ahí, échenla. 6 al final. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces que habían. 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, es decir, el discípulo amado, otra vez aparece ahí identificando, que le dice a Pedro: es el Señor. Y yo quiero pensar en ese momento. Aquí entra la psicología en el análisis bíblico. ¿Cómo fue la reacción del apóstol Pedro? ¿Cómo fue? Imagínense el impacto que tiene cuando Pedro se da cuenta que quien ha aparecido es aquel a quien él ha negado. Es aquel a quien él no acompañó en el huerto. Es aquel a quien él llegó a la tumba y no creyó. Es aquel a quien él ha dejado tirado su ministerio. Le dice el versículo: es el Señor, Simón Pedro. Y vea la reacción. Esto es lo importante, hermano. Este gesto es la clave de todo el pasaje. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, ¿qué dice que hizo? Se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. ¿A qué se refiere este gesto? Pedro estaba chulón en la barca, chulón. Y de repente le dicen: mira, es el Señor, Pedro. Dígame usted, para tirarse al agua, ¿quién se pone ropa? ¿Quién se pone ropa para tirarse al agua? Es al revés. Cuando usted se tira al agua, ¿qué hace? Se tira la ropa. Pero es que aquí aparece otro gesto. Aquí aparece otro símbolo. Pedro, que dice el texto, se ciñó la ropa. Es el mismo verbo que cuando Jesús está con los discípulos y le va a lavar los pies, que dice que el texto, se ciñó la toalla. Interesante. Y aquí viene la enseñanza. Pedro bien pudo hacerse loco, porque tenía vergüenza. Mira, Pedro, ahí está el Señor. Ay, apenas. Decirle que yo no ando aquí. Decirle que yo no vine. ¿Por qué? Porque a veces por la vergüenza no volvemos a los caminos de Dios. Hermanito, ¿y por qué no vuelve a hacer? Ay, a mí me da vergüenza usted. ¿Qué va a decir la gente? Hermano, ¿qué te importa lo que diga la gente si lo que importa es lo que te diga Dios? El gesto, gloria al Señor, dele un fuerte aplauso. El gesto del apóstol Pedro de ceñirse la ropa y de tirarse al mar significa: Señor, te he fallado, pero aquí estoy yo de nuevo.
Eso es el gesto de ceñirse la ropa. Estoy dispuesto a servir, estoy dispuesto a ser restablecido, estoy dispuesto a continuar, estoy dispuesto a volver. Pero la regué, pero fallé, pero pequé. Y no importa si 7 veces cae el justo y 7 veces Dios no vuelve a levantar, hermano. Pero ¿y qué va a decir el hermano? ¿Qué va a decir el líder? ¿Qué va a decir el pastor? Que digan lo que quieran esos desgraciados. Si ellos no han muerto por vos, el que murió en la cruz se llama Cristo Jesús de Nazaret. Por eso, gloria al Señor, Pedro le dice, se ciñó la ropa. Se ciñó, volvió a tomar la responsabilidad, volvió a estar ahí con Jesús. Ojalá que así como Pedro, muchos de los que aquí estamos, cuando nos demos cuenta que Él nos anda buscando, cuando nos demos cuenta que Él anda detrás de nosotros para que volvamos al servicio, para que volvamos a la iglesia, para que volvamos a redil, ojalá que haya el apóstoles Pedros y apóstolas Pedros que le podamos decir: Señor, la he regado, pero aquí estoy. Aquí me vuelvo a poner el uniforme, Señor. Sí, un poco mal porque te fallé, un poco mal porque pequé, un poco mal porque no logré cumplir la responsabilidad. Pero aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Y esto me encanta. Versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes cuánto te amo. ¿Qué le dijo el 15? Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Y qué le dice Jesús? Pastorea mis ovejas. Viene lo humano. ¿Qué persona va a volver a confiar en Pedro? Si dejó tirado, si negó, si falló. La mente humana no puede comprender el amor de Dios. ¿Qué persona puede volver a creer en nosotros? Nadie. Nadie. ¿Cómo vas a creer? Mira, ese desgraciado predicando, si ese debería estar en el infierno. Pero ese es el hombre, esa es la ley. El amor de Dios, dice la palabra, sobrepasa todo entendimiento. Si Pedro hubiese sido, o si Jesús hubiese sido de las iglesias actuales, vaya Pedro, vas a volver a servir, pero vas a comenzar en lo de más abajo. Te vas a sentar en la última silla, Pedro. ¿Qué le dice Jesús? Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. ¿Qué hace Jesús? Lo restablece. Primero lo fue a buscar 3 veces. Y Pedro, ante la búsqueda de Jesús, se ciñe la ropa y le dice: vaya pues, démosle. Esa es la actitud que Dios quiere de nosotros. Que si pecamos o fallamos, volvamos al camino, hermanos. Lo segundo es: Dios te va a volver a dar tu ministerio, te va a volver a encargar algo. Dice el 18: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. 19. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Hasta aquí es la primera vez que Jesús le dice a Pedro: sígueme. Hasta aquí, y aunque había andado con él en todo el ministerio, aunque lo había llamado allá Cefas, pero es la primera vez que le dice a Pedro: sígueme. Le está diciendo: a partir de hoy tú no vas a volver a caer, vas a llegar hasta las últimas consecuencias, te van a matar incluso por mi nombre. Pero este es Jesús restableciendo a Pedro, hermanos.
Jesús vuelve a confiar en Pedro. Jesús vuelve a darle su ministerio. Jesús vuelve a darnos una oportunidad. Él te anda buscando esta mañana. No importa lo que hayas hecho, no importa el pecado que hayas cometido, no importa si dejaste tirado el ministerio, no importa si dejaste tirado el evangelismo, no importa si ya no te congregás, no importa si ya no asistís frecuentemente, Dios te anda buscando. Cíñete la ropa como Pedro. Y quiero terminar el texto porque es tan rico en teología. Ya Pedro se siente, pues sí, ya gallo va, porque Jesús lo ha restablecido. Porque Jesús le ha dicho, vaya, pues venite, va a apacentar mis ovejas, mi cordero, y ya vuelve de nuevo a servir, va, y ahí va detrás de Jesús y todo. Y dice el 20, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, ¿quién es el que te va a entregar? 21. Y esta es una enseñanza que quiero que no se le olvide. Cuando Pedro le vio, le dijo a Jesús, Señor, ¿y qué onda es con este? O sea, Jesús ha restituido a Pedro y ahora Pedro ya, pues sí, porque va a apacentar las ovejas y los corderos, ya se siente gallo, va. Ahí detrás de Jesús va y de repente, ¿y este qué onda? ¿Y este de dónde salió? El discípulo amado. Y me encanta la frase que Jesús le dice. Jesús le dijo, 22. Si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué le dice? Que a ti. El griego original dice, ¿y a ti qué te importa? Eso dice el griego original. Porque Pedro ya estaba menospreciando a Juanba. Y pues sí, el hermanito este que, ¿y a ti qué te importa el hermanito? Subraya esa frase, versículo 22 al final. ¿Qué le dice al final del 22? Sígueme tú. No, es que la hermanita, ¿qué te importa la hermanita? ¿Qué te importa el hermanito? Preocúpate por tu relación con Dios. Porque a veces queremos ver en los demás si andan bien, si andan mal, si han pecado o no han pecado. Por eso esta enseñanza de Jesús es tan maravillosa, para enseñarle a Pedro y enseñarnos a nosotros que no nos debe de importar los demás. Lo que nos debe de importar es nosotros seguir a Jesús. Por eso le dice gloria al Señor. Por eso le dice el Señor a Pedro, si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué te importa vos? Vos preocupate por seguirme tú. Como dice Pablo en su carta a los Corintios, que no nos encontremos seguros pensando que nadie va a caer, sino que dice, el que está firme, mire que no caiga. Pero él mire que no caiga. No es que mire que la hermanita y el hermanito, ellos han pecado, ellos han hecho. ¿Qué le importa? Usted siga a Jesús. Eso lo dice Jesús a Pedro. Porque Pedro ya estaba viendo los ojos en Juanba. Este está muy bicho, este tiene inexperiencia. ¿Qué te importa, Pedrito? ¿Qué te importa, Pedrita? Seguí tú al Señor. Pero mira, Señor, lo que pasa, yo conozco el pecado de ese hombre. ¿Qué te importa, Pedrita? ¿Qué te importa, Pedrito? Mejor mira tu propio pecado y juntos pidámosle perdón al Rey de Reyes y Señor de Señores. Démosle un fuerte aplauso a Él. Padre, aquí estamos. Algunos como el apóstol Pedro, que te hemos fallado, que te hemos negado, que hemos huido del huerto, que hemos vuelto a las cosas que hacíamos antes, que hemos hecho que otros tropiecen. Pero a través de esta palabra reconocemos que así como 3 veces
te apareciste a los discípulos. Fueron las mismas 3 veces que Pedro te negó. Fueron las mismas 3 veces que confirmaste el amor que Pedro te tenía. ¿Cuántas veces nosotros hemos pecado y fallado? Y tú aquí estás todavía buscándonos, Señor. Por eso en esta hora, iglesia, si hay alguien que le quiere decir como el apóstol Pedro, no con palabras, sino con gestos, ceñirse la ropa, yo quiero que se ponga de pie, quiero orar por usted. Si usted, el Espíritu Santo le ha hablado a su vida y siente que debe de acercarse más al Señor, así como Pedro se ciñó la ropa, se tiró al agua para ir al encuentro de Jesús, así yo quiero preguntar esta mañana si hay alguien que quiere venir al encuentro de su Dios, que se ponga de pie, vamos a orar. 1 que sea, 2 que sean, por ellos, por nosotros llegó la palabra. Señor, aquí estamos, ciñéndonos de ropa. Lo que antes hacíamos, hoy queremos volverlo a hacer. Los que antes servíamos, hoy queremos volverte a servir. Así como Pedro, Señor, nos vamos a ceñir la ropa y vamos a ir a tu encuentro. ¿Habrá alguien esta mañana que quiera ceñirse la ropa? Señor, solo tú conoces nuestros corazones. Solo tú conoces, Señor, nuestras mentes. Que pecamos, que te fallamos. Pero aquí estamos, queriendo que tú nos restablezcas, así como restableciste a Pedro e hiciste de él una persona inquebrantable. Gracias te damos, Señor, en esta preciosa mañana. Seguimos en oración. Señor Dios Todopoderoso, que cada uno de nosotros ciña su alma. ¿Qué significa eso? Ponerse la ropa, ponerse lo adecuado, ponerse lo necesario. Tú vas a ir al trabajo, no te vas a poner zapatos, tenis o tacos, no, te vas a poner lo adecuado. Cíñete el alma con los pensamientos adecuados. Trae a ti los pensamientos correctos. Por eso, Dios, a ti queremos encomendar lo que tu pueblo esta mañana ha escuchado. Pues no se trata, oh Dios, de solo venir a estar sentados. Se trata de poder llevar el alma tocada, ministrada por ti, Señor. Y en el nombre de Jesús, que cada uno pueda, amado Dios, atesorar y poner por obra tu palabra. Pero tú que estás acá sin Cristo, queremos invitarte esta mañana que le recibas, que levantes tu mano, te pongas en tus pies. El predicador ha finalizado el mensaje. Es hora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho la oración con todo tu corazón, te damos la bienvenida a la familia de la fe. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio la potestad de ser hijos de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Somos más que una familia. Tabernáculo Bíblico Bautista, Ciudad Delgado. Dios te bendiga.